Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día. Muy buenos días para todos en este nuevo despertar con el Señor. Bienvenido a todos los que se están conectando, los que van a conectarse luego de esta transmisión, los que van a escuchar la palabra luego en el día o quizás en otro momento. Les deseo un feliz día, un bendecido día. Y hoy tenemos una palabra especial que viene de parte de Dios para guardar nuestras vidas, para enseñarnos, para darnos fuerzas, para darnos ánimos. Quizás tú en estos momentos necesitas una palabra de aliento, una palabra de ánimo para poder sobrellevar quizás la situación que estás, en la cual estás en estos momentos. Y si no es así, también te da una palabra de esperanza para que puedas seguir en pie de batalla en medio de estas situaciones que se nos pueden presentar. Amén. Primeramente vamos a orar para entregarle este tiempo a Dios, para que sea el Señor abriendo nuestros corazones y nuestra mente para que pueda penetrar la palabra a nuestro corazón y pueda ponerse por obra también esta palabra. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este nuevo despertar, Señor, por este nuevo día, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque, Señor, tus promesas se cumplen, Padre, porque tú traes vida a nuestro corazón, porque tú traes desaliento de vida a nuestra alma, Señor. Padre, estamos hoy aquí reunidos para entregarte todas esas peticiones, todos esos pensamientos, todos esos anhelos, para depositar en ti todas esas cargas, esas preocupaciones, esas tristezas, esas congojas, todo aquello que no nos permite soltar y poder recibir de tu parte, Señor, esas bendiciones que están preparadas en el cielo para poderlas ver, Señor, y poderlas alcanzar, Padre. Señor, invitamos al Espíritu Santo para que sea Él hablándonos también a través de tu palabra, para que esté en cada hogar, en cada familia, en cada persona la cual escucha la palabra, en cual quiera conocerte un poco más a través de las Escrituras, Señor, y poder poner por obra esta palabra y todas las palabras que tú traes cada día a nuestro corazón, así como cada día traes el pan, Señor, a nuestra mesa. Así tu palabra viene cada día, Señor, como esa porción, como ese alimento que necesitamos para poder seguir adelante, para poder tomar nuevas fuerzas, para poder seguir en pie de batalla, para poder afrontar cada situación y ser felices y gozosos en medio de muchas circunstancias por las cuales estamos o podemos pasar, Señor. Entregamos este tiempo a ti, Señor, para que tomes el control de Él y para que seas tú hablándonos, Señor, a través de esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, la palabra que he traído para el día de hoy está en Juan capítulo 16, versículo 16. Y el tema de esta palabra tiene como título, pues, el tema de la lectura que me gustó mucho también. Y se llama La tristeza se convertirá en gozo. Amén. Entonces vamos a leerlo. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo soy el Padre, porque yo voy al Padre.
Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, ¿y por qué yo voy al Padre? Decían: pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de eso porque dije todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloréis y lamentéis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolores porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará en vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Bueno, vemos esta palabra, una porción de la palabra muy bonita que nos habla de que la tristeza se convertirá en gozo. Y también nos habla de que Jesús lo que nos quiere hacer entender o mostrar a través de esta palabra es que algún día todo esto pasará. Amén. Que algún día, con el favor de Dios y teniendo la convicción y la certeza en que ese día que Jesús llegue nuevamente por segunda vez y que podamos estar con Él y cenar con Él, ya no va a haber más tristeza en nuestros corazones, ya no va a haber más situaciones difíciles en nuestra vida, ya no vamos a estar sumergidos en esas emociones y esos sentimientos negativos los cuales podemos experimentar en este mundo. Pero también se refiere a que tú y yo podemos ser felices, podemos tener gozo aún estando en esta tierra. Aún cuando pasamos por situaciones difíciles, nosotros podemos también experimentar ese gozo que viene de parte de Dios. En este pasaje vemos cómo los discípulos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo y lo que les había hablado Vemos cómo al principio los discípulos cayeron en ese malentendido, en esa duda, en esa falta de confianza. No entendían lo que su maestro les estaba diciendo con esa frase de que me veréis, pero aún no me veréis, pero me verán. Y muchas veces nosotros como seres humanos también tenemos esas dudas, esas desconfianzas. Sabemos que la palabra nos está diciendo todas esas bienaventuranzas que Dios trae para nosotros, que Dios tiene para nosotros, pero aún así pensamos o creemos que no la vemos o que no las vemos. Aún tenemos esa desconfianza de que sí será verdad que todas esas bienaventuranzas, esas bendiciones, todo eso que el Señor dice que tiene para nosotros, sí lo vamos a ver, sí lo vamos a alcanzar a ver en esta tierra, o solamente vamos a verla cuando estemos con Él allá en el reino del cielo. Y el Señor nos dice que sí, que nosotros vamos también a experimentar ese gozo y esa alegría que Él tanto quiere darnos, que Él tanto nos está diciendo en la palabra que vamos a experimentar, que vamos a tener con Él, pero que también la podemos experimentar también en este mundo. Entonces el Señor en este pasaje nos dice y nos muestra una perla muy espiritual y muy importante, y es que la tristeza no es externa, no es externa de que esa tristeza o esa congoja por la que estamos pasando pasará. ¿Cómo así? Nosotros vamos a experimentar situaciones y pues acontecimientos que van a llevar a que tú y yo podamos experimentar y podamos tener una congoja, una tristeza, una decepción, quizás podemos caer en la depresión, pero que estas situaciones o que estas emociones que quieran hacernos daño o que quieran afectarnos van a pasar porque la tristeza de la cual nos está hablando el Señor es una tristeza pasajera, porque en este mundo vamos solamente a estar de paso, somos peregrinos en este mundo, en esta tierra. Todos tenemos que morir algún día, todos tenemos que ver morir a seres queridos, a familiares, a nuestros padres, a nuestros hermanos,
a los que tienen hijos, a los primos, a los amigos, a los vecinos. Todos vamos a tener que experimentar una tristeza que no es ajena a nosotros, pero que no puede quedarse solamente en ser esa tristeza eterna, en ser en esa tristeza, en esa congoja, porque sabemos que el propósito de Dios va mucho más allá de nuestro entendimiento, va mucho más allá de nuestro plano terrenal. Entonces, es como también tener conciencia de que todo esto pasará, pero lo único que no pasa es la palabra del Señor. Ahora bien, el Señor nos habla también de que la tristeza llega cuando no se dan las cosas como tú y yo queremos. Se nos da cuando quizás pensamos que nosotros podemos controlar las situaciones, las personas o las cosas las cuales nos rodean. Y es allí donde caemos en ese error, porque queremos siempre las cosas a nuestro modo, según nuestro criterio, según nuestra lógica, nuestro entendimiento. Y muchas veces es cuando allí tenemos esos problemas de ego, de humildad, en donde creemos que somos Dios, que el Señor simplemente es ese Dios que está en los cielos, pero que nosotros que estamos aquí en la tierra podemos hacer y deshacer según a nuestro antojo. Y muchas veces cuando pasan esas situaciones en donde se nos salen las cosas de control, cuando quizás depositamos nuestra confianza, nuestra esperanza en otras personas, en situaciones, en otras cosas, es cuando caemos en la tristeza porque nos chocamos con la realidad, y es que tú y yo no podemos controlar la vida, tú y yo no podemos controlar la muerte, tú y yo no podemos controlar quizás la naturaleza, el clima, las cosas que quizás pueden pasar, que se salen de nuestras manos. No sabemos si el día de mañana va a venir una tormenta y nos va a dejar sin casa, sin techo. Y obviamente nadie se va a alegrar por eso. Obviamente todos vamos a estar tristes, tú vas a caer en una tristeza, vas a caer en una depresión, vas a caer en una angustia, porque obviamente nadie va a esperar que les pasen cosas feas o cosas malas, una enfermedad, una crisis económica, una crisis emocional. Nadie se espera eso. Es porque creemos que podemos controlarlo, pero es allí donde el Señor nos muestra de que nadie puede controlar las cosas más Él solamente. Y muchas veces cuando tú y yo creemos que tenemos todo en nuestras manos, en nuestro control, que quizás nuestra posición, el dinero, o que quizás porque nos creemos más que otros, o quizás creemos que somos más bendecidos o menos bendecidos por Dios, creemos que tenemos poder. Y es ahí donde el Señor nos dice, tienes que reconoce que yo soy el que hace las cosas, yo soy el que permite las cosas, yo soy el que te hace pasar por situaciones o circunstancias en donde quiero que te des cuenta que debes depender totalmente de mí. Entonces muchas veces esa falta de humildad para reconocer que somos personas, que somos seres limitados, que somos seres terrenales, que somos propensos a cualquier cosa, a cualquier situación, no somos inmortales, no somos de hierro, como por así decirlo. Entonces es donde nosotros debemos tener que darnos cuenta de que sin Dios nada podemos hacer, de que es allí cuando nosotros debemos combatir también esa tristeza y esa decepción o esa congoja, porque ahí es donde nosotros reconocemos que sin Dios nada podemos hacer. Entonces, siguiendo con la palabra, nos dice Jesús en el versículo 19, dice: Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que nosotros lloraréis y lamentáis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El Señor nos está diciendo que en este mundo vamos a vivir aflicciones, vamos a vivir cosas difíciles, vamos a tener que pasar por lamentos, por tristeza, por lloro, por muchas circunstancias que tú y yo no podemos controlar, pero que el Señor nos está diciendo que Él va a estar con nosotros, que Él va a traer alegría, gozo frente a esa tristeza, que va a traer esa consolación, que va a traer ese renuevo. Y miren la comparación que nos hace en el versículo 21. La mujer cuando da a luz tiene dolores porque ha llegado su hora, pero después de que da a luz a un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo del cual haya nacido un hombre en el mundo. Y es así, las mamás cuando van a tener a su hijo, sea por cesárea o por parto natural,
yo me imagino que deben de tener una situación estresante. Las que van a tener por parto natural tienen que hacer mucha fuerza, tienen que durar quizás mucho tiempo en esa labor de parto. Lo mismo las que quizás dan a luz por cesárea, también es un proceso complejo, difícil, donde tienen que operar, donde tienen que anestesiar, donde tienen que vivir un proceso anticipado de angustia, quizás de preocupación. Una angustia en donde sabe que la van a rajar, le van a sacar algo de su vientre, de su cuerpo. Pero cuando las mamás dan a luz, cuando nuestras mamás, por así decirlo, nos traen a este mundo, yo estoy segura que ellas se olvidan de ese dolor instantáneamente, se olvidan de que quizás tuvieron que estar horas antes en trabajo de parto o en trabajo de cesárea, porque pueden ver con sus ojos la creación de Dios, la cual tuvieron en su vientre. Entonces así nos está diciendo la palabra. El Señor dice que también trae a nosotros alegría, trae gozo. En el versículo 22 también nos da otro ejemplo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. También nos está hablando, miren que nos está hablando de dos ejemplos en presente y en futuro. Y es que en el presente tú y yo vamos a tener situaciones por las cuales muchas veces vamos a tener que pasar por tristezas o por situaciones complejas, pero que el Señor trae su gozo. Y también nos está hablando en el versículo 22 de que cuando Él venga en su segunda venida, cuando ese día llegue, ya no vamos a preguntar si de pronto vamos a pasar por necesidades o vamos a estar tristes o no, porque no va a haber tristeza, porque cuando Él venga por nosotros, cuando estemos, que vamos a estar preparados, cuando Él venga por nosotros y estemos en su reino y veamos todo lo que Él ha preparado allá, ese banquete especial que ha preparado para nosotros, entonces vamos a estar también gozosos con Él. Entonces mire que en aquel día no vamos a preguntar nada, porque siempre vamos a estar pidiendo al Padre y declarando la palabra de Dios y dando gozo al Señor. Amén. Entonces el Señor nos trae también en esta palabra, trae 5 estrategias para que nosotros podamos vencer esa tristeza, para que nosotros podamos derrotar esa tristeza o darle lucha o darle pelea para que esas tristezas, esas congojas no puedan vencernos, porque sabemos que cuando tú te dejas guiar, cuando tú te dejas inundar de la tristeza trae a la depresión quizás muchas veces hace que se abran puertas para que el enemigo pueda actuar y pueda llevarte a extremos como quitarte la vida, como hacer cosas que no le agradan a Dios o hacerle daño a otras personas o caer en la venganza. Entonces cuando tú identificas que el Señor es quien nos fortalece, el Señor nos ha dicho que va a traer gozo a nuestra vida, el Señor también te da estrategias para que tú y yo podamos combatir esa tristeza, podamos combatir esos sentimientos que quizás llegan a nuestra vida y se quieran anidar o quieran permanecer en nuestra mente y en nuestro corazón. Como primera estrategia, Dios es más grande que nuestros problemas. Siempre debemos reconocer y debemos pensar de que Dios es más grande de que cualquier situación por la cual tú y yo estemos pasando. Nada va a ser más grande que Dios. La enfermedad no va a ser más grande que Dios. La situación económica no es más grande que Dios. Tu problema personal no es más grande que Dios. Dios es más grande que los problemas. En el Salmo 46 nos dice la palabra: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos. Entonces miren que el Señor nos está diciendo que Él es más grande de todo lo que nosotros podamos imaginar, de que Él está en medio de nuestra situación, de que aunque se desmorone la tierra, aunque se desmoronen las montañas, aunque tú creas que se está cayendo el mundo, aunque tú creas que tu situación es imposible, el Señor tiene el control de todo. Amén. Entonces miren que el Señor nos está mostrando que Él con su mano puede hacer lo que Él quiere. Como segunda estrategia, el Señor nos está diciendo que tu fortaleza viene de parte de Dios. Nuestra fortaleza viene de parte del Señor. Vamos a leer en Filipenses 4:13, nos dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si todo lo podemos en Cristo que nos fortalece,
no va a haber tristeza ni congoja que vaya a sobrepasar ese entendimiento, que vaya a sobrepasar eso que el Señor nos está diciendo, que Él nos fortalece, que Él nos da esas nuevas fuerzas, que nos da esas nuevas alas para poder volar mucho más alto. Amén. Como tercera estrategia, Dios nos está diciendo que Dios es quien nos sostiene. Cuando tú y yo reconocemos y sabemos que Dios es quien nos sostiene, esas tristezas no se van a anidar, no se van a quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a leer en Isaías 41:10, la palabra dice: no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Cuando tú y yo sabemos esto es una estrategia importante porque sabemos que todo lo que tú y yo estamos pasando va a pasar. Toda esa situación, toda esa tristeza, toda esa congoja, todo aquello que te tiene de baja nota, todo aquello que te tiene quizás deprimida, deprimido, depresivo, depresiva, eso va a pasar. De que eso no es más grande que Dios, de que ninguna situación por la que tú y yo estemos pasando es peor que otra o es mejor que otra. Entonces es ahí donde tú y yo debemos declarar la palabra y decirnos a nosotros mismos: esto no es más grande que Dios, porque Dios está conmigo, porque Él me fortalece, porque Él está delante de mí, porque Él va delante de mí, me sostiene con su mano, con su diestra victoriosa. Y si tú y yo tenemos claridad de esto, no va a haber nada que nos pueda afectar más allá de lo que nos tiene que afectar, porque la tristeza es inevitable, pero también debemos tener claro que la tristeza no es permanente ni es eterna. Tú y yo en algún momento vamos a estar tristes, vamos a pasar por cosas o situaciones de tristeza, una pérdida, una situación de enfermedad, una situación de escasez, una situación de emocional difícil, pero debe quedarse en nuestra mente y en nuestro corazón de que la tristeza no es eterna, de que Dios no trae para ti y para mí tristeza para acongojarnos, para tenernos allí sumidos en la depresión, no. La tristeza también nos ayuda a poder seguir adelante, a poder ver la mano de Dios en todas las situaciones por las cuales estemos pasando. Aún en la muerte, cuando vemos partir a seres queridos, aún en la enfermedad, cuando vemos que nuestra salud está siendo tocada o vemos a un familiar en la cual vemos que su salud está siendo afectada, aún en medio de esas situaciones, el Señor nos fortalece, el Señor nos ayuda a seguir adelante, el Señor nos levanta para que podamos ser ese vivo ejemplo, ese testigo de que Dios está con nosotros. En el cuarto punto dice la palabra de las estrategias, dice: Dios no se cansa y nos fortalece es el mismo siempre. Amén. Vamos a leer en Isaías 40:28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece el cansado y acrecienta las fuerzas del que no tiene. Muchas veces creemos que Dios no va a actuar o que no va a hacer nada, de que Dios se cansa, de que así como tú y yo nos cansamos muchas veces, quizás queremos tirar la toalla. Quizás pensamos que Dios se cansa de nosotros, o que Dios no nos escucha, o que Dios no tiene tiempo para ti o para mí, de que Dios está ocupado en otras cosas o con otras personas, de que hay alguien que está peor que tú o mejor que tú, o que quizás tú no eres su hijo favorito o su hija favorita, de que quizás Dios tiene favoritos, como una vez me dijo una amiga mía que hablaba con ella, que estaba pasando por un momento difícil y me dijo que es que Dios no la escuchaba a ella porque ella no era su favorita. Y yo decía, ¿cómo el enemigo nos engaña y nos hace permanecer en la tristeza, haciéndonos creer que Dios no tiene tiempo para ti y para mí, de que Dios se cansa? Y no es así, es una mentira de Satanás. Dios no se cansa de ti y de mí. Dios no tiene favoritos. Dios no dice, no, es que yo voy a escuchar más a Pablita que a Juana, o a Pablito que a Pedro, porque él es mi favorito y este no. Dios no se cansa, Dios siempre está actuando, Dios siempre está haciendo, aun cuando tú y yo creamos que no lo está haciendo, aun cuando tú y yo creamos que en ese momento Dios no está con nosotros. Dios siempre está con nosotros. Nunca se nos olvide eso. Dios siempre está obrando en medio de tu situación y de mi situación.
Entonces siempre debemos permanecer con la mejor actitud, con la mejor actitud de fe, de confianza con el Señor. Y como quinto punto, el gozo de Dios nos fortalece. Siempre el Señor trae gozo para fortalecernos, para levantarnos, para darnos una nueva esperanza, nuevo aliento, nueva fortaleza. Siempre Dios trae una palabra de gozo para ti y para mí, para que podamos seguir adelante. Siempre trae ese consuelo, y para eso Dios nos ha dejado también al Espíritu Santo, para que sea ese consolador, para que sintamos ese abrazo de Dios, para que sintamos esa fortaleza que viene de parte de Dios. Vamos a leer en Nehemías 8:108, dice la palabra: no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y dicen no estén tristes, no de que no podamos permitirnos estar tristes, no. Es que no podemos permitir quedarnos y estancarnos en quedarnos en la tristeza, en vivir sumergidos en la tristeza y en la congoja. No podemos permitir que esas emociones se queden en nuestro corazón, que vivamos alrededor de la tristeza, que actuemos alrededor de la tristeza. Debemos permitir que el Señor entre, transforme nuestras vidas, que ese gozo que Él trae a nuestra vida transforme esa tristeza en alegría, que esa tristeza sea pasajera, que esa tristeza no sea eterna. Tú y yo toda la vida no podemos estar tristes por la pérdida de un familiar, porque si hemos creído en el Señor, tenemos la convicción y la confianza de que Dios hizo la obra en esa persona. Y si no, debemos hablarle a nuestros seres queridos, a esas personas que están a nuestro alrededor de Dios, para que el día que partan podamos estar gozosos de que se van a encontrar con el Señor. Asimismo, con nuestras situaciones, con nuestra salud, con nuestras situaciones económicas, con nuestras emociones. No debemos permitir que la tristeza se quede allí. No debemos permitir que la tristeza mueva nuestra vida, mueva nuestras emociones, porque siempre vamos a actuar bajo la influencia de la tristeza, y eso es lo que va a hacer que nos va a apartar de Dios, porque siempre vamos a ver lo negativo, nunca vamos a ver la obra del Señor en nuestra vida. Y miren cómo finaliza la lectura en el versículo 23. En aquel día no os preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Muchas veces caemos en el error de que pensamos que Dios no cumple lo que promete, o pensamos que Dios no trae gozo o trae tristeza en nuestra vida. Pero el Señor nos está diciendo que Él volverá a vernos, de que Él se goza con nosotros, de que Él tiene preparado para nosotros bendiciones y bienaventuranzas para tu vida y para mi vida. Y que muchas veces no vemos la respuesta, no vemos esas promesas, no vemos esas bendiciones porque no pedimos en el nombre de Jesús. Creemos que estamos pidiendo, pero no estamos haciéndolo bien. Y es ahí donde el último versículo nos dice la palabra: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿De qué forma estás pidiendo al Señor? Si estás pidiéndole al Señor, muchas veces nuestras intenciones no son peticiones, nuestros anhelos no son peticiones, nuestros sueños no son peticiones. No es que yo sueño con tal cosa, pero es que no lo has pedido. Nuestros anhelos de quizás tener una casa propia, tener una familia, tener un trabajo estable, tener algo que tú anhelas en tu corazón, no quiere decir que lo estés pidiendo al Señor. Y la palabra es muy clara y nos dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, y para que vuestro gozo sea cumplido. Porque cuando tú recibes lo que pides, también llega a tu vida ese gozo, esa alegría, esa sensación de que el Señor te ha escuchado, de que el Señor ha cumplido su promesa, de que el Señor ha cumplido su palabra. Pero eso lo podemos experimentar cuando nosotros pedimos correctamente en el nombre del Señor y cuando somos obedientes a su palabra. Entonces miren que el Señor hoy nos trae una palabra muy bonita de que la tristeza no es eterna, de que Él también trae gozo, de que en medio de las situaciones difíciles Él también puede traer gozo, Él también trae ese gozo. Y muy cierto lo que
hablando con, con la pastora un día, estos días, y ella me dijo algo que me quedé meditando en eso y tiene mucha razón. Y es que en estos tiempos en los cuales estamos pasando, que tú y yo estemos vivos es un milagro. Que tú y yo tengamos salud es un milagro. Que hayamos sobrevivido a una pandemia es un motivo de estar gozosos, de estar alegres. De que tú y yo tengamos un empleo, de que tengamos un techo, de que tengamos el pan de cada día, es motivo de alegría, es motivo de gozo. Es un milagro el cual debemos expresar a Dios con alegría, con emoción, con gozo. Es algo por lo que tú y yo debemos agradecer todos los días, porque en la pandemia murieron miles de personas. En la pandemia tuvimos pérdidas enormes. Entonces es un motivo de alegría lo que Dios te permite vivir, lo que Dios te permite hacer, que tú estés completo, completa, que no te falte ninguna extremidad, que tengas o no alguna situación o alguna enfermedad, no quiera decir que eso sea motivo de tristeza, porque bien puedes estar pasando por un momento difícil o de crisis, pero también como estuve hablando con otra persona, y no lo tomen a mal, pero siempre hay alguien que tiene dificultades más complejas que las tuyas. Muchas veces nos quejamos y caemos en la tristeza por motivos equivocados. Muchas veces tú crees que lo que te pasa a ti o lo que me pasa a mí es lo peor, es la catástrofe más grande del mundo. Y de pronto para ti y para mí sea así, pero somos imprudentes porque hay personas que están pasando por situaciones más difíciles que tú y que yo, y que aún así siguen adelante, tienen un motivo para vivir, dan gracias a Dios, quieren afrontar esa situación con la mejor actitud, con alegría, con gozo. No permiten que la tristeza los invada, que la tristeza permanezca. La tristeza es inevitable, pero no es eterna. El eterno es el Señor. El eterno es Dios. Entonces, hoy quiero que puedas compartir esta palabra, que puedas meditar mucho más en esta palabra y que puedas también tomar ese tiempo en donde no solamente te quejes o nos quejemos por las situaciones que estamos pasando, sino más bien démosle gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido vivir, por todo lo que nos ha permitido sobrellevar, por todo lo que el Señor ha traído para nuestra vida de gozo, de alegría, porque así como hay momentos difíciles, también hay momentos de gozo, de alegría, de compartir, en donde tú y yo nos reímos, en donde tú y yo disfrutamos, en donde tú y yo quizás las pasamos bien, chévere, compartimos, nos sentimos felices. Y también en esos momentos es donde nosotros también debemos agradecerle al Señor por todo lo que Él nos ha permitido vivir. Amén. Entonces vamos a orar para despedir este tiempo. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias porque hoy entendemos que es inevitable poder sentirnos o experimentar tristeza, Señor. Pero no quiere decir, Padre, que nos vamos a quedar estancados allí, sino que tú traes ese gozo, traes esa alegría para poder sobrellevar cada situación por la que estemos pasando, Señor. Padre, también nos enseñas en esta palabra que debemos pedir para poder recibir, que debemos pedir en tu nombre conforme a tu voluntad para poder recibir esos milagros, esas promesas, esos propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Padre, te entregamos este tiempo a ti, este día. Bendícenos, Señor. Guárdanos, Señor. Guarda nuestra entrada, nuestra salida, nuestro levantar, nuestro acostar, Señor. Manda ángeles a cuidarnos, a vernos, Señor, a que vayan delante de nosotros, a que tú estés delante de nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, por todos los favores, por todas las bendiciones recibidas. Y te pedimos, Señor, que nos enseñes a poder pedir conforme a tu voluntad para poder recibir aquello por lo cual estamos esperando, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, recordarles e invitarles a que no se dejen de conectar todos los días en los devocionales a las 5:30, a que compartas la palabra, que lleves y extiendas el reino de los cielos a otras personas, a esas personas que quizás están pasando por momentos difíciles. Siempre la palabra llega a tiempo.
Siempre la palabra trae un aliento de vida, trae una esperanza, trae un mensaje que quizás esa persona pueda estar necesitando. Tú no lo sabes, pero el Señor sí sabe a quién necesita llegar. Entonces, no se dejen de conectar y recuerden que todos los días de lunes a lunes tenemos la palabra todas las noches a través de la página del Pastor Edra de la Iglesia Cristiana de Gloria de Dios, y que los domingos en Montería a las 4:40 nos estamos congregando presencialmente. No te dejes de congregar, no dejes de asistir, no dejes de compartir la palabra y de bendecir a otra persona con la palabra de Dios. Amén. Feliz día, bendiciones. Les deseo muchas bendiciones y que el Espíritu Santo esté siempre con nosotros. Chao. Busco lentamente tu voz, tu respiración, que quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me mato?